Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Soy Daniel Monsalve y les doy la bienvenida a Haciendo el Bien. Hola, un saludo cordial para todos ustedes, amigos de la Fundación Francisco y Clara de Asís. Bienvenidos a nuestro programa fundacional Haciendo el Bien. Hoy con un tema muy interesante acerca de las emociones, el manejo de ellas y cómo en medio de todas las circunstancias estamos llamados a ser resilientes, a vivir en el espíritu de la calma y de la esperanza, sobre todo en la tarea del cuidador, cuando estamos enfrentados a una doble realidad. Por una parte, llevar nuestra propia vida y por otro lado, ayudarle al enfermo a llevar su propia realidad. Todo esto sin duda alguna es como una mezcla de sentimientos y de realidades que todos nosotros estamos llamados a saber manejar desde el aspecto humano, iluminado siempre por la vida espiritual. El psicólogo Juan Miguel de la Fundación Berta Arias de Botero hoy nos va a ilustrar un poco, nos va a animar y nos va a estimular acerca del buen uso de las emociones y su manejo. Bienvenidos. Mi nombre es Juan Miguel Restrepo Bustamante, soy el psicólogo de la Fundación Berta Arias de Botero en los Centros de Bienestar al Anciano. Para diferenciar las emociones, los sentimientos y los estados de ánimo, tenemos que tener un paralelo en cada uno de ellos, iniciando desde las emociones como tal. La emoción es un estado psicoafectivo, es un estado psicofísico también, de un momento, de temporalidad muy pequeña y de una intensidad muy alta, ¿cierto? Diferente a un sentimiento sale o es producto de esa emoción. Ese sentimiento sí ya viene desde la parte afectiva, con una temporalidad un poquito más amplia y con una intensidad menos alta que la emoción. Y ya podemos partir al estado de ánimo, el estado de ánimo que nos lleva a una temporalidad mucho más prolongada, más enquilosada en el tiempo, pero de una intensidad más poca, pero con esa intensidad poca que nos lleva a tener en nuestro pensamiento, en nuestro estar, en nuestro diario vivir, como una situación compleja, que nos cambia nuestra conducta, nuestro ánimo, nuestro diario vivir. Las emociones son, como les contaba ahorita, son intensas, son del momento, son de minutos, de horas, ¿cierto? Esa emoción podría ser la ira, lo que hablamos ahorita. La ira nos lleva a un estado de emoción fuerte, una intensidad muy fuerte, pero de estados momentáneos pequeños, ¿cierto? A diferencia de un sentimiento, el sentimiento sale después de esa emoción, el sentimiento de culpabilidad, el sentimiento de agresión, el sentimiento de tristeza, de frustración que se produce después de esa emoción tan intensa. Ahora, el estado de ánimo es el resultado de estas dos situaciones, de la emoción y el sentimiento, que es, con lo que les comentaba ahorita, de una temporalidad mucho más larga y de una intensidad menor, pero que me afecta. Y me puede llevar a unos estados, por ejemplo, un estado de estos de ira intensa, al principio en emoción, me lleva a un estado anímico de una tristeza, o una ansiedad que me puede llevar ya sí a un estado de una psicopatología a largo plazo. Podemos tener como ejemplo la pérdida o el duelo de un ser querido, ¿cierto? En el momento en que se pierde ese ser amado, ese ser que tanto queremos, llega un impacto emocional, llega la emoción. Ese es impacto que todas las personas lo percibimos de una manera diferente de acuerdo a nuestros procesos resilientes. Uno de los escenarios como más duros es que la persona llegue
en un llanto constante, en unos sentimientos que se generan a partir de eso, de mucha tristeza, ¿cierto? De mucha tristeza, y como está sumido en esa autocompasión, en esa tristeza, en esa ansiedad de la pérdida de su ser amado, queda en un estado de ánimo completamente decaído, que puede ser un estado que nos lleva a confundirlo de pronto con una depresión, sin serlo, o con un trastorno bipolar afectivo, que no lo llega, sino que simplemente es un estado donde yo permanezco triste, aislado, enojado, porque es que son sentimientos que se generan a partir de la pérdida. Yo me enojo con el entorno, con mi familia, con los médicos, con el mundo, con este COVID. Entonces me enojo con todas estas personas, pero siempre estoy apagadito. Como decimos nosotros los paisas, con el carriel caído constantemente por ahí unos 10, 15, 20 días. Ya después, a partir de que yo reconozco qué está sucediendo en mí, tengo dos opciones, o hago un proceso resiliente de mi duelo, o simplemente me hundo un poquito más, que es aquí donde ya sí se presenta una patología como una depresión, y que hay que empezar a actuar desde la parte psicológica clínica o psiquiátrica. Nosotros los seres humanos tenemos que buscar siempre un equilibrio emocional. Ese equilibrio, como te decía ahorita, no es en estados eufóricos donde se presenta la felicidad constante ni infinita, porque no es, ni tampoco esas tristezas, sino que es un estado estable de emociones, de sentimientos, donde uno vive su mayor parte del tiempo. Cuando esta balanza, digámoslo así, se desestabiliza un poco, es cuando se empiezan a presentar algunos altibajos en nuestros procesos conductuales, ¿cierto? Cuando soy completamente eufórico y después caigo a unas depresiones, eso en psicología se puede llamar un trastorno bipolar afectivo, ¿cierto? Pero tiene que durar mucho tiempo. Ahora, cuando yo solamente soy eufórico, pues va a llegar un momento en que toda la vida no va a ser felicidad, porque la felicidad constante no existe, siempre hay unos momentos y vos vas a un equilibrio. Y la tristeza es igual, vos no toda la vida vas a permanecer triste, va a llegar un momento en que tu proceso resiliente de vida te va a llevar a tener ese equilibrio para llegar otra vez como a ser esa persona que comúnmente sos. Yo creo que esta época de la vida, que es diferente a muchas cosas que nos habían sucedido antes, nos ha entregado la muerte más cerquita. A veces ni siquiera tiene que ser un ser amado, un ser querido, sino que alguien, un vecino, un familiar de un amigo, de un compañero de trabajo, donde nosotros tenemos constantemente la presencia de la muerte. Y yo creo que lo primero que tenemos que empezar nosotros a reconocer es que la muerte está desde la vida misma, uno. Lo otro es que a partir de que reconocemos que la muerte está, es reconocer el por qué está falleciendo las personas, quitarle ese miedo a esa muerte. Yo sé que es muy difícil, y más cuando es alguien que está en el corazón de nosotros, pero cuando nosotros empezamos a reconocer qué es lo que está sucediendo, se nos facilita un poco más el proceso de duelo. En este caso, con el tema del COVID, es empezar a reconocer que esta enfermedad no solo este virus no solo se está atacando a la persona, a nuestro ser querido, sino que es a una población mundial, ¿cierto? Entonces esta población está muriendo por una situación que ya todos estamos conociendo, y conocer eso nos hace quitar un poquito ese miedo. Ese miedo nos ayuda a reconocer y aceptar qué es lo que está sucediendo. Con el tiempo eso nos ayuda a que el proceso de duelo no sea tan difícil, porque ya depende de cada persona, cómo lo va a afrontar. Hemos visto entonces lo importante que es la empatía, el saber acercarnos de corazón a la realidad del otro. A veces podemos juzgar muy fácilmente: este está mal geniado, este está malacaroso, este está triste. Nos hemos preguntado el por qué.
no desde el juicio, sino desde la tarea del acompañamiento. Jesús mismo en el Evangelio nos lo ha enseñado, a amar a los otros como Él mismo nos ama, sin prejuicios, sin juicios morales, siempre con un corazón atento y dispuesto, no para ser cómplice del mal, sino por el contrario para iluminar en el camino del bien. Quiero invitarlos ahora para que visiten nuestras redes sociales de la Fundación Francisco y Clara de Asís. Nos van a encontrar en YouTube, en Facebook y en Instagram como Fundación Francisco y Clara de Asís. También visiten nuestro sitio web www.fundacionfranciscoyclaradeasis.org. En este tiempo estamos llamando a todos ustedes a vivir en el espíritu de la solidaridad. Primero ayúdenos con su oración, muy importante para que todas las actividades fundacionales continúen en medio de la novedad de este tiempo. Pero también si usted quiere vincularse de un modo material a las obras de nuestra fundación, ahora que estamos haciendo un acompañamiento alimentario a las familias de todos los enfermos a los cuales logramos llegar, comuníquese con nosotros al teléfono 263-8506. Vamos ahora a un corte institucional y ya regresamos en Haciendo el Bien. Y continuamos en Haciendo el Bien. Gracias por estar aquí con nosotros, amigos de la Fundación y a quienes apenas aún han encendido su televisor y ven nuestro programa. Este es el programa de la Fundación Francisco y Clara de Asís. 43 años al servicio de la Iglesia de Medellín, asistiendo a los enfermos y sus familias. Y continuando en este tema tan importante, un tema de formación personal, el psicólogo Juan Miguel nos va a seguir iluminando acerca de la capacidad que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida como cuidadores y familiares del enfermo a dignificar la condición de estas personas. Hoy el mundo, más que soluciones que nosotros no logramos dar a todos los problemas, lo que necesita es ser escuchado. Preguntémonos a nuestro alrededor, ¿quién necesita ser escuchado? Escuchamos a nuestros enfermos, escuchamos a nuestros abuelos, escuchamos a nuestros padres. Lo único que necesitan es desahogar, sacar de su interior tantas realidades que a veces son tan angustiantes. Probablemente no tengamos la solución a todas sus dificultades, pero sí podemos escucharlos con amor. Nos lo enseña Jesús cada vez que en el Evangelio ha dado testimonio de cómo se acerca al pobre, al enfermo y a la viuda y le pregunta ¿qué quieres? Y lo único que ellos piden es ser escuchados y así se obra el gran milagro del amor. Vamos a continuar con esta nota tan interesante acerca de la dignificación de la persona y la capacidad de escuchar al otro. Para hablar de estrategias de contención o regulación de emociones, lo primordial es el habla, la conversación, la comunicación asertiva. Les contaba al inicio, la emoción como tal, en su principio es intensa, es fuerte. En ese momento, cuando yo identifico mi emoción, no es el momento para uno entablar una conversación asertiva. Hay que esperar que ese estado eufórico, esa emoción disminuya, ¿cierto? Esa intensidad disminuya, que me permita a mí sentarme a hablar con claridad con mi interlocutor y así poder tener esa comunicación real, asertiva, que pueda partir desde los sentimientos y que me pueda ayudar a expresar todo lo que yo estoy sintiendo. Y cuando yo expreso todo lo que estoy sintiendo, me desahogo. Nosotros en psicología decimos que nos detonamos, ¿cierto? Y podemos llorar y podemos expresar otros sentimientos físicos muy lindos que nos ayudan a sacar todo lo que teníamos por dentro y que puede ser una de las mejores estrategias para poder minimizar cualquier tipo de conflicto que se crea a partir de esas emociones tan fuertes.
comunicación fluida y empática va de la mano de algo muy bonito que no se nos debe perder a los seres humanos, que es la dignificación del ser humano. Cuando dignificamos a la otra persona, nos damos cuenta que puede haber detrás de él. Y nos llenamos de paciencia, de humildad, nos llenamos de unos sentimientos tan bonitos que nos permiten sentarnos y escuchar a la otra persona. Y a partir de esa escucha, incluso ni siquiera tenemos que decir nada, ya con el solo hecho de escucharlo, dimos un paso grandísimo a una comunicación asertiva, donde tenemos esa expresión de sentimientos. Ahorita que hablamos de la dignificación del ser humano, vamos a llevarlo a un ejemplo en casa de un familiar con Alzheimer, ¿cierto? Estamos cuidando a un familiar con Alzheimer. Él nos va a llegar a contar la misma historia todos los días, puede ser que nos cuente la misma por la mañana y por la tarde la misma historia, y eso a nosotros nos va a llegar, otra vez me va a decir lo mismo, otra vez la misma historia. No, es simplemente desde ese cariño de mi familiar o esa persona que yo cuido, empezar a escucharla. Y yo puedo simplemente darle la importancia en su momento y lo hago feliz, lo dignifico, ¿cierto? También cuando yo le exijo un poquitico a mi enfermo a que se ayude, también lo estoy dignificando porque no lo estoy metiendo en una caja de cristal para que se me vuelva más impedido, sino que le estoy forzando también a que él sea un poquito más autónomo. Eso también dignifica, ¿es cierto? ¿Dignifica a quién? A esa persona que está enferma y que yo quiero ayudar. Entonces sería como los ejemplos pues, para ponerte aquí rápidamente sobre esa dignificación del ser humano. Los seres humanos todos en algún momento sentimos desde nuestro propio ser que ya no somos capaces de cargar con nuestras dificultades personales. Siempre buscamos un apoyo en los seres queridos, pero va a llegar un momento en que ellos tampoco nos van a poder ayudar a salir de esa situación. En ese momento es válido levantar la mano y decir, necesito ayuda profesional, necesito ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra, de un médico. Ellos me pueden orientar a llevar un encuadre de mi proceso clínico y saber hasta dónde puedo llegar y qué es lo que necesito. Desmitificar esa labor del psicólogo, la terapia del psiquiatra, es importante. Ese mito de que nosotros estamos locos y tenemos que ir al psicólogo, hay que quitarlo. Nosotros en cualquier momento de nuestra vida, pequeños, adolescentes, adultos, personas mayores, podemos asistir a terapia donde un psicólogo y él nos puede orientar para saber si vamos a medicina general o un psiquiatra, para tener una resolución de nuestras dificultades o de lo que nos está atormentando en ese momento emocionalmente. Entonces en cualquier momento lo podemos hacer y eso nos lleva a un proceso resiliente de vida. Hago una invitación especial a todas las personas que están viendo el programa para que en cualquier momento que consideren desde su propio conocimiento que necesitan ayuda, levanten la mano y empiecen con su propio círculo personal, familiar, a esa persona que le tenga confianza, cuéntele que les está pasando algo, que de alguna u otra manera van a llegar a la ayuda profesional requerida, llámese el médico general, el psiquiatra o el psicólogo, o incluso también la ayuda espiritual. Los señores sacerdotes también son muy preparados y te pueden también guiar de una manera positiva para que tu vida sea mucho mejor. Queremos agradecer al psicólogo Juan Miguel, a la Fundación Berta Arias de Botero, por todo este acompañamiento que nos están realizando y cómo también a través de los medios ellos llegan hasta todos y cada uno de ustedes. Ellos son aliados estratégicos en nuestra tarea fundacional de poder llegar hasta todos los enfermos.
ahora con estos temas de formación que a todos estoy seguro nos van a servir mucho. Yo quiero invitarlos para que hagamos uso de las redes sociales de la Fundación. Visítenos, allí usted va a encontrar mucho más amplio información de qué son las realidades, las actividades que venimos desarrollando. En Facebook, YouTube e Instagram nos van a encontrar como Fundación Francisco y Clara de Asís. También tenemos un sitio web desde el cual nosotros estamos haciendo un acompañamiento humano y espiritual. Allí usted va a encontrar una pequeña capilla de oración para poner sus oraciones, sus intenciones. También tenemos el programa SOS Familia, el cual le estamos dando todo el impulso y toda la fuerza porque sabemos que el centro y el eje de la vida del ser humano es el encuentro con la familia. Dios ha dispuesto las familias como lugar de comunión, como lugar de salvación. Pero también en la parte superior van a encontrar un link que se llama Transformación. Allí ustedes van a encontrar cursos humanos y espirituales para poder vivir en estos tiempos y formarnos incluso desde la parte virtual. Todas estas son realidades y estrategias que en la Fundación estamos implementando para llegar hasta todos y cada uno de ustedes y poder compartir este material tan enriquecido, lleno del Evangelio, lleno de la realidad de Dios para todos nosotros los creyentes y quienes estamos también en camino de conversión. Quiero finalmente, antes de despedirlos, agradecer al canal Televid, que abre las puertas de su casa para acogernos y así poder llegar hasta todos y cada uno de ustedes. Recuerde siempre amar, orar por el canal y ayudar al canal para que su señal nunca se apague. Les agradezco mucho haber estado con nosotros y recibirnos en cada uno de sus hogares. Deseo para todos paz y bien en sus corazones. Nos vemos en el próximo programa.